Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a tratar de silenciar por acá los micrófonos por un momento para que cuando tengamos el espacio para conversar, pues podamos habilitarlos. Ok. Bueno, quisiera primero pedirles un favor antes de compartir por ahí la pantalla. Yo sé que algunos encendemos nuestra cámara, otros quizá no, pero voy a pedirles solo para este inicio, vamos a hacer algo ahí. Voy a pedirles que todos apaguemos la cámara, por favor. Vamos a pedirles a todos los que estamos conectados que por favor todos apaguemos la cámara, que no tengamos ninguna cámara encendida. En este momento, por favor, vamos todos apagando la cámara. Muchísimas gracias. Los que deseen hacerlo, a partir de este momento que yo les vaya dando la indicación, pues se los voy a agradecer. Quienes no, pues también entendemos. Así que quienes se van sumando, les pedimos que vayan apagando la cámara. Y lo primero que voy a hacer es que quisiera pedirle a todos los que son originarios de algún departamento de Guatemala, de algún departamento, no importa de qué departamento, que en este momento enciendan su cámara. Los que son de algún departamento de Guatemala, originarios de algún departamento, que puedan por favor encender su cámara. Ok, vemos ahí que algunos las van encendiendo. Vuelvo a repetir, todos los que sean originarios de algún departamento de Guatemala, que enciendan su cámara, ¿ok? Muy bien, y también quisiera por ahí pedirles, si hay gente que nos está acompañando que es originaria de algún otro país, ¿verdad? No importa si viven acá en Guatemala o si están conectados desde otro país, que por favor puedan encender su cámara. Ok, perfecto. Bueno, es para que pudiéramos comenzar y pudiéramos por ahí familiarizarnos un poco y entender que pues en estos espacios de esto se trata, ¿no? De poder apreciar la diversidad cultural que cada uno tenemos y poder aceptar y abrazar también nuestras diferencias. Así que, bueno, voy a por acá a compartir pantalla, a ver si todos, si me pueden mostrar ahí con una manita, si ven la pantalla, por favor. ¿Sí la ven? Con una manita así. Vale, bueno. Pues bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de narrativa. Es un tremendo placer poder estar con ustedes esta tarde. La verdad es que es una gran responsabilidad también. Yo normalmente estoy, digamos, acostumbrado a sí hablar en público. Soy comunicador social, pero la verdad es que sí estoy un poco nervioso y debo de confesarlo porque es como la primera vez, digamos, que estoy manejando un espacio virtual en donde hay muchísimas personas conectadas y de muchísimas partes. Así es que, pero alguien me dijo hoy que los nervios pues es también una buena seña de que en realidad uno quiere entregar lo mejor. Y por ahí se ríe quien me lo dijo, porque sí es cierto, ¿no? Porque de verdad uno tiene toda esa intención de entregar lo mejor en este espacio. Así que lo que hoy vamos a conversar y a platicar es algo que yo quise ponerle de esta forma: armonía y empatía profunda. Y lo primero que voy a hacer es que les voy a contar un poco, pues, quién es esta persona que está aquí hablando con ustedes, ¿verdad? De dónde vengo y algunas cosas importantes que creo que vale la pena que pueda compartir con ustedes en esta oportunidad. Muy bien, yo me llamo Óscar Cifuentes, Óscar Alexander Cifuentes Méndez. Debo confesar que desde pequeño me dicen Coca. Normalmente a los que nos llamamos Óscar, pues acá en Guatemala les llaman Coca. Y desde muy chiquito, o sea, desde muy chiquito es muy raro cuando alguien me llama Óscar, por ejemplo. De hecho, cuando voy en la calle y alguien me dice Óscar como tal, a veces no sé si realmente me están hablando a mí porque no estoy muy familiarizado con ese nombre. Pero en realidad pues ese es mi nombre, Óscar Cifuentes, pero me conocen como Coca. Ahí hay una foto de cuando era pequeño. Tengo el honor y el privilegio de haber nacido y de haberme criado en un maravilloso departamento de Guatemala llamado Quiché, ubicado en el noroccidente del país. Es un departamento maravilloso por su cultura, por su diversidad, sobre todo también porque la cultura maya es muy presente en el departamento y de esa forma uno hace valorar pues esa riqueza cultural que tenemos. Específicamente soy de la cabecera departamental Santa Cruz del Quiché. Ahí están mis raíces, ahí está mi familia, ahí están mis amigos con los que crecí, con los que estudié,
de primaria a diversificado, ¿verdad? Entonces, tengo pues muchos gratos recuerdos de este departamento tan maravilloso que evidentemente pues sigo teniendo contacto porque todavía tengo familia y amigos por allá. Pero cuando terminé el diversificado, pues yo quería estudiar comunicación social. Esa era la carrera que yo había elegido. Pues desde pequeño me gustaba mucho que si ser el maestro de ceremonias, que si hablar, que si declamar, que si subir al escenario, hablar. Entonces sabía que dentro de mi esencia pues tenía que estar esta carrera de comunicación social. Así que entonces me fui a vivir a Quetzaltenango. Me vine a vivir a Quetzaltenango. A partir del 2008, pues ya más de 10 años de vivir acá en este otro hermoso departamento. Y acá en Quetzaltenango, pues ya me ubiqué específicamente en la universidad, estudié comunicación social, empecé a trabajar en algunos medios de comunicación, que ha sido uno de los campos en los que también en los que más me he desenvuelto. Y pues bueno, acá resido actualmente, acá es donde estoy viviendo. Pero entre saber si soy de Quiché, si soy de Quetzaltenango, en realidad algo que es muy importante y que todos deberíamos marcar, que no importa en qué departamento hayamos nacido, al final todos somos Guatemala, ¿no? Todos somos guatemaltecos. Y entonces en el centro de mi ser y de mi esencia está este orgullo que tengo de ser de Guatemala. Así es que cuando elegí comunicación social, pues me di cuenta que más allá de poder salir en medios de comunicación, a mí me encantaba la radio, era como de los medios que más me apasionaba, pero me di cuenta que ser comunicador social también podía influir en las personas, influir también en las emociones de las personas. Y empecé a tomar mi rol como comunicador de una manera responsable, porque a través de mis mensajes, a través de lo que yo podía proyectar en los medios de comunicación, yo también podía influir en las personas a las que llegaba mi mensaje. Así que tomé con responsabilidad, pero a la par de mi carrera universitaria, y a la par, de hecho, de mi carrera diversificado, empecé a experimentar algo que yo le llamo a mi vida lo que realmente me ha marcado como ser humano. Más allá de cualquier título universitario que pueda tener, de cualquier estudio que haya podido hacer en el colegio, realmente algo marcó totalmente mi vida y es haberme involucrado en voluntariados desde hace más de 12 años. Y aquí les voy a contar rápidamente un poco la historia de los voluntariados que yo he hecho y en los que me he involucrado. Y bueno, pues uno de ellos, a ver, aquí, ahí está, ha sido Despertemos Guatemala. Fue un voluntariado que yo experimenté en el 2012. Este movimiento llamado Despertemos Guatemala, pues llamaba justamente eso, a tener un despertar como guatemaltecos y a poner sobre la mesa problemáticas que muchas veces para nosotros eran desconocidas o quizá eran conocidas, pero no les habíamos dado la importancia que eso tenía. Y entonces nace ahí un programa llamado Tengo Algo que Dar, que nos invitaba a visitar comunidades que tenían la problemática o que tienen la problemática de la desnutrición. Y empecé a ver la desnutrición como un problema latente en nuestro país. Antes probablemente a mí me lo dejaban estudiar, no sé, en los estudios y pues yo lo veía, digamos, en la computadora, buscaba en Google y lo veía como datos, porque al final eso es cuando nosotros realmente no nos sumergimos en una realidad. Vemos las problemáticas como datos. Pero cuando vas a una comunidad y te das cuenta que esos datos se convierten en rostros, realmente te pega y realmente te hace entender que es una problemática que no solo se vive en las comunidades, sino es una problemática que debemos todos abordar. Luego de ese movimiento, pues participé en un programa que me hizo vivir una de las experiencias más, más enriquecedoras en mi vida, llamada Código Azul. Código Azul fue un programa que se documentó, fue un documental que se hizo en una comunidad en Chiquimula, específicamente en Jocotán, justamente en la parte fronteriza entre Honduras y Guatemala. La comunidad se llamaba La Travesía de Xalahuá y estuve viviendo alrededor de 2 meses en esta comunidad. 2 meses en las que se me asignó una familia con la que compartí este tiempo. Ahí en la foto ustedes podrán observar la familia con la que estuve viviendo y la verdad es que también empecé a darle valor a muchos elementos vitales en nuestra vida que yo antes no le daba valor, como el fuego, el agua. Entendía la importancia del agua para estas comunidades que tenían que caminar muchísimo para poder ir a recolectar agua. Y en el camino del agua, pues el camino era espantoso. Entonces, cuando llegaba uno a la vivienda, pues ya no llevaba el agua que había acumulado en la vertiente. También para poder tener leña, para poder cocinar, había que subir una vereda, porque mientras más alta la vereda, la leña era la más ideal para poder juntar fuego. Y también
la primera vez que yo me fui con mi familia a recoger leña, ahí caminamos en una vereda como 2 horas y de regreso teníamos que cargar la leña y empecé entonces a darme cuenta que a cosas tan insignificantes para nosotros en algún momento como el fuego, como el agua, no le damos el valor que le tenemos que dar y ahí lo experimenté. Luego, pues me involucré también en el Club Leo. Acá en Quetzaltenango, pues está el Club de Leones y la parte joven de este movimiento es el Club Leo. Este movimiento hace que empecemos a reconocer por qué es importante dar antes que recibir, por qué es importante involucrarnos en algunas actividades que nos hacen entender la realidad en situación de pobreza que viven muchas familias. Es un movimiento que se dedica a proponer jornadas médicas en comunidades y también a llevar alimentos para las familias que lo necesitan. Luego de eso, acá en Quetzaltenango nos dimos cuenta que existían muchísimos voluntariados y que muchos estaban haciendo los esfuerzos, claro, cada quien bajo la problemática que respondían, pero nos empezamos a preguntar por qué razón no nos unimos y por qué no fortalecemos estos lazos. Y entonces acá hicimos un grupo llamado La Gestión, ahí podrán ver ustedes la fotografía. Hay varios voluntariados, Fábrica de Sonrisas, los Scouts en ese momento, la Cruz Roja, Techo, y empezamos a darnos cuenta que podíamos responder juntos ante emergencias. Este voluntariado nace también en el 2012 a raíz del terremoto en San Marcos y a raíz de ese momento pues nos quedamos organizados para poder responder a emergencias que acá en Quetzaltenango, en esta región, era muy común el tema de las inundaciones, por ejemplo. Luego de la gestión, pues tuve la oportunidad de vivir una experiencia fuera de Guatemala que también tiene que ver con el voluntariado, pero más enfocado en temas de emprendimiento comunitario. Y participé en un programa llamado Balloon Latam en Argentina, y luego tuve la oportunidad de poder trabajar para este programa, que lo que hace es que promueve agentes de cambio a nivel internacional para fortalecer modelos de negocio comunitarios en los países que se realizan. Y entonces me fui a vivir un tiempo a Chile y ahí empecé a conocer pues también realidades distintas a mi país y a encontrar cómo bajo el foco del desarrollo económico local comunitario también abordan muchas problemáticas. Y luego, pues cuando volví a Guatemala, seguía involucrado en voluntariados y había un voluntariado pues que hacía mucho eco en mi persona, que es justamente actual en donde ahora estoy laborando. Y es así como entonces llegué a la organización Techo. Esta organización yo la conocí en el 2013. La primera vez que tuve en acercamiento pues fue una primera construcción en una comunidad de Santa Catarina, Ixtahuacán, llamada Nueva Paquisic. Ahí podemos ver una fotografía en el momento en el que se inaugura la vivienda y se le entrega a la familia. Es uno de los momentos más maravillosos que uno experimenta como voluntario en el Techo, porque ve uno ahí coronado pues todo su esfuerzo de haber construido durante un fin de semana junto a la familia la vivienda. Ahí tuve mi primera experiencia en Techo en el 2013, pero no me quedé como voluntario permanente, digámoslo, sino empecé solo hacía pues algunos apoyos en temas de comunicación a la organización. ¿Y por qué? Porque cuando uno es voluntario, uno se topa también con la necesidad de poder trabajar, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a trabajar, por más que uno quiera poderse involucrar en el voluntariado, muchas veces es difícil, porque de cualquier forma uno tiene que responder a un empleo. Entonces era bien complicado para mí poderme involucrar de lleno porque tenía que responder también a un trabajo y entonces me involucraba solo esporádicamente. Pero a partir del 2018, pues tuve la oportunidad de poder entrar directamente a la organización y trabajar en ella. Y entonces uno de los sueños que yo más tenía se vuelve realidad porque podía dedicar todo mi tiempo específicamente a un movimiento que llenaba mi ser de una manera impresionante como lo es el Techo. Y ahí ustedes podrán observar algunas fotografías, algunas experiencias. El Techo está presente en 4 regiones de Guatemala. Estamos presentes en 19 países de Latinoamérica, pero hace más de 10 años llega a Guatemala y hoy en día funciona en 4 regiones. Una en Oriente, otra en las Verapaces, otra que funciona en sede central Guatemala y la de Occidente, que es justamente en donde yo estoy laborando. Y cuando empecé a trabajar en Techo y empecé a tener como todo el tiempo disponible para poder ejercer esto que tanto me apasionaba, que era el voluntariado, la pasión que me daba el voluntariado, pues empecé a dedicarme en cuerpo y alma y a full time dentro de la organización. Y yo creía que todo era color de rosa, porque yo decía, bueno, si yo estoy consciente de la realidad y a mí me mueve poder hacer algo por las personas que hoy están en situación de pobreza, estoy completamente seguro que con el pitch que yo vaya y dé a las instituciones, a las empresas, a los amigos para que sean voluntarios, pues voy a conseguir que la organización pueda empezar a crecer
tanto en temas de donación para los proyectos que realizamos, como en temas de voluntariado, para que también pueda, que es esta mano de obra en los proyectos que realizamos. Pero de repente me empecé a topar con muchos no y con muchas puertas cerradas, ¿verdad? Cuando trabajaba en la organización, yo llegaba súper emocionado a alguna empresa, algún establecimiento a solicitar espacios para poderles hablar de la situación de pobreza en nuestro país desde la visión de techo. Y pues la mayor parte de respuestas a un principio siempre eran no, regrese más tarde o la puerta cerrada. Y entonces empecé a pensar qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba, por qué yo no lograba que la gente realmente se subiera conmigo al bus y entendieran que para poder solucionar situaciones de pobreza en nuestro país, para responder a esta problemática necesitábamos estar todos unidos. No era tan fácil que yo estuviera enamorado de la causa y poder enamorar a los demás. Y entonces empecé a pensar qué es lo que sucedía con nuestra sociedad. Y eso me llevó a que hoy platicara con ustedes de estas dos palabras que son palabras que hacen siempre eco en mi vida, que es la armonía y la empatía. Y quiero contarles por qué armonía y empatía. Yo sé que aquí hay algunos músicos y para poder hablar de la primera palabra, que es armonía, pues definitivamente tengo que pensar en la música, ¿no? Hay que pensar en la música. Y sin necesidad de poder estudiar música o de ser músico en realidad, empecé a pensar cómo yo me conecto con la música y cómo me he conectado con la música. Y entonces descubrí conceptos importantes para poder llegar a la armonía. Y los conceptos importantes, por ejemplo, uno de ellos es el ritmo, que básicamente el ritmo son esos golpes que cuando escuchamos una canción, esos golpes que marcamos, esos intervalos que hay entre un elemento y otro elemento, ¿no? Por ejemplo, para quienes bailan salsa, digamos, cuando uno está bailando salsa, uno dice 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y es como digamos, esos espacios que hay entre esos intervalos. Y a eso le podemos llamar tiempos dentro de la música. Y otra de las palabras importantes dentro de la música es la palabra melodía. Y la melodía la he interpretado yo de la siguiente forma también. La melodía es lo que nosotros cantamos y tarareamos de las canciones. Cuando nosotros empezamos a tararear una canción. La diferencia de la melodía es que la melodía es horizontal, es lineal, porque nuestra voz no puede emitir varias notas al mismo tiempo. Entonces es secuencial. Y entonces el ritmo es todos los tiempos que marcamos y la melodía es la manera lineal en la que nos podemos ir comunicando a través de la música. Pero ahora viene lo más complejo de esto de la música y por qué es que estoy tocando la música dentro de lo que les digo. Y lo más complejo es la armonía. ¿Cómo logramos la armonía? Y la armonía, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando, por ejemplo, uno llega, digamos, a un espacio de una charla y uno la armonía quizá no la puede ver, sino la siente uno nomás. Y uno la siente, ¿verdad? Y uno dice, ay, aquí se siente un ambiente agradable. Entonces la armonía es algo bien complejo de la música, porque es también la forma de combinar estos sonidos, la forma de combinar el ritmo y la forma de combinar la melodía. Y la armonía no es que se escuche, pero sí se siente porque es menos perceptible. Entonces, por eso pensé en cómo lo puedo yo pasar ya a nuestra dinámica social, ¿verdad? ¿Por qué les estoy hablando de música? ¿Por qué les estoy hablando de ritmo, de melodía y armonía? La música me conecta mucho. A mí he trabajado en radio y pues ahí es donde también he tenido como conexión con la música y es ahí donde yo empiezo a pensar de qué forma podemos llegar a través de la armonía a tener una armonía social. Y la armonía tiene mucho que ver porque la armonía, yo empecé a interpretar el ritmo, la melodía y la armonía a nuestra dinámica social de la siguiente forma. Empecé a pensar que el ritmo básicamente es la manera en la que nosotros nos comportamos, cómo nosotros marcamos nuestros tiempos, el ritmo que tenemos en nuestra vida. Es toda esa parte que muchas veces nadie ve, pero que nosotros sí sabemos. La manera en la que nosotros nos estamos comportando en la sociedad y la manera en la que nosotros tomamos nuestras decisiones. Es algo más que nos pertenece a nosotros, el ritmo que llevamos en nuestra vida. Ahora, la melodía, pasada a una dinámica social, desde mi punto de vista, es la manera en la que nosotros nos expresamos,
cómo nos comunicamos y qué palabras son las que utilizamos para podernos expresar hacia o de alguien más. Y entonces la armonía aquí toma un tema muy importante, porque la armonía entonces lo que tiene que hacer es provocar esta coherencia entre lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos. Es hacer que el ritmo de nuestra vida y que la melodía de nuestra vida tenga verdaderamente un equilibrio. Es poder tolerar las diferencias culturales que hay entre nosotros. Y cuando digo tolerar, no solo me refiero a romantizar las diferencias y a reconocerlas y a decir, ay, qué bonito, somos diferentes. No, sino es valorar esa diversidad cultural que tenemos. Porque cuando nosotros empezamos a valorar nuestras diferencias, cuando nosotros empezamos a valorar esa diversidad cultural que tenemos, pasamos a algo que es muy importante, que es el respeto, esa capacidad de negociación. Evidentemente hay momentos en la vida que van a provocar discusiones entre nosotros porque nuestros puntos de vista son totalmente diferentes. Pero para poder mediar tenemos que respetar, tenemos que valorar y tenemos que validar también que las diferencias, lejos de separarnos, pueden enriquecernos. Y ahí es donde entra la armonía. Es ese equilibrio que hoy necesitamos en la sociedad. Pero no solo basta con tener armonía, porque para poder tener armonía hay una palabra que también en una dinámica social es muy importante y es la empatía. No podemos pelear estas dos palabras, tienen que estar unidas, unidas totalmente. Y aquí es algo bien importante que quiero compartirles y es compartirles una historia para que podamos hablar de la empatía. Y la historia que les quiero compartir es que pensemos, esta es la primera versión de la historia. Pensemos que hay en un parque, en un espacio de un parque, 6 niños llorando, en unas edades entre 3 y 5 años. 6 niños llorando. Perdón, un niño llorando. De los 6 hay un niño que está llorando. ¿Qué creen ustedes que sucede con los otros niños en la primera versión de esta historia? Pues bueno, probablemente en la primera versión lo que sucede es que los demás niños también empiezan a llorar. Cuando ven a un niño llorando, también empiezan ellos a llorar. ¿Ustedes creen que esto es empatía? Muy bien, la empatía no es esto. Esto no es empatía. Esto puede ser una posibilidad de la empatía. Ahora les voy a presentar otra versión de la historia. Y la otra versión de la historia es que están nuevamente los 6 niños llorando y uno de ellos, los 6 niños reunidos en el parque y uno de ellos empieza a llorar. Entonces, la reacción de uno de los niños que lo escucha es levantarse de donde está, buscar a la mamá del niño, tomarla de la mano y llevarla con su hijo. ¿Creen ustedes que eso sí es empatía? Pues sí, eso sí es empatía, porque la empatía está conectada a algo biológico de nuestro ser. La empatía remueve nuestras emociones, por supuesto que las remueve, hace que nos conectemos a través de una emoción que está sintiendo otra persona. Pero la empatía no nos deja ahí. La empatía tiene que provocar en nosotros una acción y es llevar esto biológico que nosotros sentimos a una acción. Y ahora pensemos 30 años después en la misma historia. Y ya como adultos, vemos a un adulto llorar. Hay 6 personas reunidas y un adulto empieza a llorar. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? La cultura ha cambiado a lo largo de estos 30 años. Nuestro lenguaje ha sido diferente a lo largo de estos 30 años. Pero ¿cómo creen ustedes que reaccionan estas otras personas al ver a un adulto llorar? Y la manera en la que reaccionan cuando ven a un adulto llorar es que, por ejemplo, uno de ellos empieza a preguntarse, ¿será adecuado intervenir? Otro se empieza a preguntar, ¿y si me acerco y le pregunto qué tiene, será que me va a rechazar? ¿Y si soy inoportuno? Y si pregunto y la demás gente empieza a pensar que soy un metiche, que por qué estoy preguntando. Y en todo este lapso de tiempo, en lo que todos se ponen de acuerdo mentalmente, cada quien por su lado, el tiempo pasa y la situación emocional pasa. Porque la empatía se provoca en tiempo presente. Porque cuando uno quiere acordar la situación, las situaciones emocionales en lo que nosotros acordamos, en lo que nosotros llegamos a un acuerdo, pasan. Porque para poder sentir empatía uno tiene que estar presente, escuchar y permitir estar con el otro. Entonces,
el tema de la empatía es sumamente importante para poder hoy hablarles justamente al objetivo que quiero llegar con esta charla de la narrativa, porque tenemos que entender que la empatía significa que también dejemos que las personas pasen por sus procesos emocionales y que no los interrumpamos también. Cuando una persona está pasando por una situación complicada, uno se las lleva de todas y uno cree tener la respuesta del por qué la persona está así. Y entonces uno empieza a decir a la persona, no hombre, tranquilo, ya va a pasar. No, es que yo te dije que no hicieras o que no tomaras esa decisión. No, es que lo que yo te aconsejé no fue que te fueras por ese camino, fue que te fueras con este. Cuando uno ve a alguien pasar por un problema o cuando uno ve a alguien llorar, va y uno le da un vaso de agua, va y uno le abraza en ese momento, sin darse el tiempo de realmente escuchar y dejar que la persona pase por su proceso emocional. Y cuando nosotros creemos entonces que tenemos la respuesta a la situación que está atravesando la persona, no es empatía. Muchas veces es arrogancia, porque pensamos tener la solución a todos los problemas, cuando quizá la persona lo único que quiere es desahogarse, o cuando quizá la persona lo único que busca es que le abracemos sin necesidad de tocarle, o que le hablemos sin necesidad de emitir una palabra, solo estar nomás, solo acompañar en la presencia. Y todo eso que les estoy compartiendo, yo lo escuchaba justamente en una charla hace algún tiempo que recibí de la empatía y nos hacían ver algo muy importante. Normalmente la empatía, cuando alguien le pregunta a uno qué es empatía, uno dice, bueno, pues la empatía es ponerse en los zapatos de otra persona. Y esa no es la frase que realmente debe de describir a la empatía. Esa es la primera acción, sí, claro. Ponernos en los zapatos de otro es la primera acción, pero no es la esencia de la empatía. Porque la verdadera empatía significa que cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona que está atravesando por una situación complicada, me toca caminar con esa persona. Me toca caminar hombro a hombro con la persona. Es estar presente y es estar disponible. Y algo muy importante es tocar límites. Y quisiera que esto de tocar límites sea una de las palabras que más les quede, porque la vamos a conectar al final de la conversación. Así que hoy en este espacio quisiera decirles que yo no vengo a buscar que ustedes generen una empatía con mi historia en realidad. El objetivo de hoy poder conversar con ustedes no es buscar que ustedes generen una conexión con lo que yo estoy compartiendo con ustedes o con lo que yo les estoy contando. El tema y la posición que hoy tengo dentro de una organización que está respondiendo a la situación de pobreza y que sobre todo en esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, hace que el camino también sea más complicado para las personas con las que trabajamos día con día dentro de la organización. Hoy yo me tomo este espacio como una responsabilidad. Hoy yo me tomo este espacio para que la empatía que generemos no sea conmigo en este momento, no sea con mi historia, con lo poco mucho que les pude contar, sino sea con las siguientes historias que hoy les quiero compartir. Y la primera de ellas es que les quiero presentar a Carlitos. Carlitos es un niño de 11 años, es originario de una comunidad del municipio de Colomba, ubicado acá en Quetzaltenango. Él hasta los 9 años vivía en la capital. Su dinámica era totalmente diferente. Estudiaba en una escuela de la capital. Su casa pues era una casa de block que tenía las divisiones, no las que necesitaba su vivienda, por supuesto, pero por lo menos las necesarias para poder vivir bien. A los 9 años despiden a su papá del empleo en el que trabajaba en Guatemala y tuvieron que volver a la comunidad de donde eran los padres, que es esta comunidad ubicada en La Joya. Cuando Carlitos llega a su comunidad, en el año que lo inscriben en la escuela, él empieza a tener muchos cambios duros y muchos choques emocionales. El primer choque es que se da cuenta que el espacio para poder jugar es tan diminuto que lo regañaban incluso por correr, porque no tenía el espacio suficiente en la escuela para que los niños pudieran tener momentos de recreación. Su casa, de ser una casa de block, pasó a ser una casa de 3 metros por 3 metros, de 3 metros cuadrados, en donde ni siquiera existían divisiones para poder dormir. En donde dormían era el mismo lugar en donde cocinaban. Y entonces estos cambios han hecho de Carlitos un niño aislado y un niño que cambió su dinámica totalmente. Acá les presento la historia de Mónica y Fabián. Y yo acá le puse dolor de la pobreza. Acá vemos a Mónica, pero en realidad Fabián y Mónica es una pareja joven, muy, muy joven,
de una comunidad llamada San José Calderas. Y esta pareja vivía también en un espacio, en una casa de bloc, un espacio de 2 por 2 metros. Y cuando el techo llega a identificar, pasan por un proceso de analizar cuáles son las familias a las que se les debe construir una vivienda. Pasan por un estudio que hace que después de un tiempo, se puedan elegir a las familias. Esta familia fue elegida porque podían ver por fuera una casa de bloc, pero por dentro era un espacio que tampoco tenía divisiones y en donde Fabián y Mónica dormían en un mismo espacio, en una cama, con su bebé recién nacido, y ahí mismo cocinaban. El tema es que fue asignado de la vivienda y cuando pasa el tiempo y llegan los voluntarios a construir, el día que llegan a la asignación de la vivienda se dan cuenta que había mucha gente afuera de la casa de Fabián y Mónica. Y entonces entonces empiezan a preguntar qué fue lo que pasó. Y el tema que pasó es que el bebé había fallecido. Y había fallecido por una neumonía, por el frío de la vivienda y por el humo de la cocina en donde dormía. Luego les presento otra pareja también, Mercedes y Cristian, donde son de una comunidad ubicada en San Carlos Miramar, entre Coatepec y Colomba, acá en Quetzaltenango, en la parte del suroccidente. Y las oportunidades limitadas de esta familia hicieron que muchos de sus hijos tuvieran que dejar de estudiar. Que muchos de sus hijos pudieran llegar hasta sexto primaria, quizá cuando mejor les iba, o probablemente a tercero primaria y tuvieron que sacarlos de la escuela para poder trabajar y poder hacer que lo que necesitaban para subsistir pues fuera lo necesario a través de cada uno de los aportes que daban tanto los padres como los hijos. Las oportunidades fueron limitadas para estos niños. Los sueños que los niños tenían desde que eran pequeños también fueron truncados porque tocó responder a una necesidad de la familia. Y luego nos topamos con una historia como la de Claudia. Claudia empezó a normalizar realidades que no deberían de ser normalizadas en nuestro país. Cuando uno hablaba con Claudia, Claudia le decía, resulta que mis compañeros de clase cada vez son menos en la escuela, porque sus papás se los llevan de mojados a los Estados Unidos, porque tienen que trabajar. Pero algún día volverán y un día los voy a ver. Y escuchar a Claudia dolía, porque para ella había llegado a un punto de normalizar esta situación que no debería ser normalizada en nuestro país. Luego les presento a don Eleuterio. Don Eleuterio es de una comunidad ubicada en Colomba, acá en Quetzaltenango, llamada Nueva Santa Rosa. Y este es el costo de la pobreza. Don Eleuterio estaba enfermo y llegó una jornada médica a su comunidad, pero él no pudo levantarse de la cama y asistir a la jornada médica. Su familia tuvo que ir hasta la jornada médica y esperar que terminara para llevar a los médicos hasta su vivienda que lo pudieran examinar. Ahí descubrieron la gravedad de su enfermedad y trataron de movilizarlo hasta el lugar más cercano donde podían tratarlo. Pero en el momento en el que le movilizaban hasta el lugar donde podía tratarlo, don Eleuterio fallece. Y también el tema tan difícil de acceso a la salud no permitió que don Eleuterio pudiera seguir con lo que tanto amaba, que era la agricultura. Y así les puedo presentar muchas historias más. Aquí tenemos la historia de Matías. Matías es de una comunidad llamada Las Mercedes. Él trabaja en temas de construcción, dejó de trabajar ante esta crisis, fue suspendido su empleo y empezó a buscar desde su comunidad ayuda para toda su comunidad. Él empezó a pensar colectivamente y la ayuda que ha conseguido, es decir, si consigue 10 botes de leche, lo que él hace es que va y las distribuye dentro de las familias y dentro de sus vecinos que hoy más lo necesitan. Así también la historia de Genoveva, que también el costo de la pobreza hoy permite que solo almuerzo pueda darle a sus hijos debido a la situación económica que está atravesando por la crisis. Porque la venta de granizadas que tiene en uno de los mercados más importantes de Quetzaltenango, pues ya no le da para poder subsistir. Y acá les presento también la historia de una voluntaria llamada Melissa, que comparte con nosotros también y nos dice que cuando ella empezó su historia dentro del techo, hubo algo que la marcó. Y es que en la construcción, cuando uno construye con las familias, lo hace uno durante un fin de semana y las familias están mano a mano con uno levantando la vivienda. Pero en el almuerzo es ese momento en el que las familias pueden conectar para poder conversar y no habían trastos suficientes o platos y vasos suficientes para poder comer. Viene Melissa entonces y agarra un vaso de fresco y lo comparte con don Manuel, el padre de familia de la vivienda. Y el momento en el que comparte con él el vaso, pues es un momento que para don Manuel quedó tan marcado que cuando se le fue entregada la vivienda, más allá de la alegría que tuvo por tener una vivienda nueva,
el mensaje a Melissa fue: gracias por haber compartido su vaso conmigo. Nunca pensé que una persona como usted pudiera haber hecho ese acto con alguien como yo. Don Manuel se sentía diferente. Don Manuel se sentía excluido. Y fue algo que marcó la vida de Melissa y que hoy la hace ser una persona que no se ha apartado de los movimientos sociales. Y así pues hay muchas historias más en el sector comercio de muchas personas que han tenido que renovar su modelo de negocios, innovar en su modelo de negocios y responder a la necesidad que hoy están atravesando. Ahí ustedes podrán encontrar, quizá algunos reconocerán algunos nombres de algunos negocios que están ubicados en la capital, pero me llama la atención también cómo este lugar Rayuela, ubicada en la zona 1, hoy se ha convertido en un espacio que le da alimentación a muchas personas que lo necesitan. Y ha convertido el proyecto llamado en algo como la olla comunitaria, porque abre sus puertas y muchas personas llegan a dejar alimentos y día con día reparten almuerzos para las personas que hoy se les está complicando tener acceso a la alimentación. Por premura del tiempo, pues quisiera pasar rápidamente a esta parte final, y es que hoy estas historias que les comparto son las historias que realmente deben de generar empatía con nosotros. Son las historias que realmente nos deben de mover. La armonía no podemos nosotros saltárnosla sin antes no poder generar empatía con la situación que hoy están atravesando muchas personas y que han atravesado no solo por el tema de la crisis. El tema de la crisis ha venido a complicar la situación. Y hoy les estoy hablando desde una perspectiva de Techo, porque es la organización en la que hoy estoy trabajando, pero así como esta, probablemente habrán muchas maneras de que nuestra empatía hoy nos invite a una acción. Nosotros empezamos a levantar una información comunitaria que lo hacemos semana a semana, tratando de acercarnos a los líderes comunitarios para conocer cuál es la situación que están viviendo. Y empezamos con un proyecto llamado Construye desde Casa, que responde específicamente a la necesidad principal en las comunidades rurales de nuestro país, que es la alimentación y la higiene. Esta campaña lo que busca es reunir los fondos necesarios para poder armar kits de alimentación y higiene que puedan llegar a las 23 comunidades en las que hoy está activamente el Techo, en todo el país nacional, en todo el país. Busca que pueda beneficiar a más de 3,120 familias a través de estos kits, que lo que hacen es que responden a la necesidad de una quincena en la familia, porque son kits que perduran durante 15 días. Yo les hablo hoy de esta campaña porque es la campaña en la que yo hoy estoy involucrado, pero les aseguro que hay muchísimas otras campañas que nosotros las vemos y las pasamos y decimos: qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que hay guatemaltecos, pero hasta ahí llega nuestra empatía, hasta sentir la parte emocional y no a cumplir con la parte tan importante que es poder accionar. Antes de poder llegar pues al espacio que podamos conversar, quisiera como dejarles por ahí algunas frases que creo que son muy importantes para poder cerrar este espacio. El aislamiento social que todos estamos viviendo muchas veces lo que hace es que nos hace también indiferentes. Y esa no es la idea. La idea sí está bien que manejemos el aislamiento social, que lo hagamos por medidas de seguridad, pero que desde donde estamos también nosotros podamos estar presentes con las personas que hoy están pasándola mal. Y todos estamos quizá atravesando una situación difícil, porque nadie la está pasando bien ante la crisis del COVID, pero las necesidades son distintas y poder compartir lo poco mucho que tenemos hace que realmente nosotros rompamos con esta indiferencia. Y les decía anteriormente que se recordaran de la palabra límite, que la empatía hace que lleguemos a nuestro límite. ¿Y saben ustedes cuál es ese límite? Pues el límite es esto, es el choque entre una necesidad y entre la capacidad que yo tengo de ayudar y entre la capacidad que yo tengo de aportar. Ese es el límite al cual nos debería llevar la empatía al momento de poder hacer algo por las demás personas. Y por último, pues compartirles y decirles que Guatemala nos necesita en armonía y nos necesita empáticos en este momento. Y aquí hay un camino, esta señal de tránsito que muchos conocemos, que nos hace tomar dos caminos. Nosotros podemos decidir si irnos por un camino de destruir, de excluir, o realmente tomar el camino para construir y para incluir, y para tener esa Guatemala que hoy necesitamos en armonía y empática. La narrativa en muchos de nuestros departamentos lo que estamos viviendo actualmente en muchos de nuestros departamentos nos lleva a pensar que no podemos involucrar y no podemos meter las manos en la masa ante lo que estamos viviendo. Hoy, para terminar pues mi intervención y dar espacio para que conversemos, quiero dejarles un mensaje y decirles que la empatía no solo es estar conscientes y darle like y compartir a las publicaciones que tenemos en redes sociales. Es llevar nuestra empatía y esto biológico que sentimos a una acción.
Los invito a que desde donde estemos, desde donde compartamos, podamos hoy mitigar estos riesgos, estas consecuencias que muchísimos guatemaltecos están viviendo hoy a través del COVID. Y una de las mejores formas es poder poner en práctica nuestra empatía. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Voy a, pues, a darles ahí el espacio para quien desee conversar y contarnos qué es lo que opinan o si tienen alguna pregunta. Pues, Coca, gracias, porque lindísimo todo lo que nos expones y la verdad, sabemos las estadísticas, pero las historias a veces no las conocemos de primera mano. Y hay muchas historias en nuestro país que necesitan que las cambiemos, ¿verdad? Sobre todo las historias de los niños. Entonces, gracias por traernos esas historias más presentes, porque las personas somos mucho más que números, ¿no? Entonces, definitivamente hoy nos moviste el corazón. Gracias por tu abierto. Si hay alguien más que desee compartir con nosotros qué es lo que sintió, qué es lo que cree de la empatía, cómo podemos poner en práctica nuestra empatía, pues el espacio está ahí abierto. Bueno, pues, Coca, no sé si me das chance de poder hablar. Sí, dale. Bueno, pues mira, definitivamente creo que hay algo que tú tocaste y cabal ahorita último y que me pareció súper acertado. Muchas veces nos ponemos con empatía y creemos que empatía es venir y solo comentar y dar like y compartir, ¿verdad? A cosas para ayuda, ¿verdad? Y muchas veces no es solo eso es solo se queda, como decían, en sustantivo, no es un verbo, ¿verdad? Y definitivamente lo que tenemos que hacer es hacer. No podemos quedarnos solo con el, ay, yo quisiera, yo desearía, miren, ayuden, pero yo no ayudo, ¿verdad? Y definitivamente algo que me encanta y yo sé que va a dar paso en este grupo de narrativa es que vamos a poder hacer realidad esta narrativa nueva que queremos dar a nuestro país, ¿verdad? Somos gente que creo que estamos aquí porque queremos hacer, queremos cambiar de verdad las cosas y no solo que se queden a hablar o solo en escuchar. A mí me encantan, de verdad, todos estos abiertos creo que nos han abierto bastante la mente y nos han ubicado en varios puntos, digamos, que tal vez muchas veces desconocemos o que sabemos que están, pero no les prestamos la atención necesaria. Entonces, me encanta porque conocemos todo eso, pero ahora es momento de que cada uno unamos estos valores, estas grandes fortalezas que tengamos para hacer realidad esta narrativa en nuestra Guatemala, definitivamente. Así que gracias, Coca, por el empoderamiento que nos diste el día de hoy, porque yo creo que era como una pieza clave que nos hacía falta para terminar de reunir y poder complementar esta narrativa. Gracias. Un amigo me decía que en muchas comunidades hoy la importancia no es pensar en qué hablar, ¿verdad? O sea, no es pensar quizá en una narrativa, sino es pensar en qué comer, que son las principales necesidades que hay hoy entre las comunidades. Y hay algo bien difícil de poder nosotros marcar y de poder amarrar, que es nuestro discurso con la acción. Y muchas veces nos toma mucho tiempo poder hacer una coherencia entre lo que nosotros estamos manejando a través de nuestro discurso y a través de la acción. Pero hoy necesitamos agilizar ese paso y agilizar este discurso que tenemos y convertirlo en una acción que responda a la emergencia que no solo estamos viviendo hoy, sino lamentablemente a una situación de pobreza que enfrenta Guatemala. ¿Hay alguien más por ahí que quisiera compartir? Bueno, yo solo, perdón. No, sí, bueno, dale tú. No, yo solo quería, decirte que es... Ya no te escuchamos, Fiorella. No te escuchamos. Bueno, en lo que se arregla entonces el sonido con Fiorella, le vamos a dar espacio a María José Asensio, que veo que tiene la mano levantada. Hola chicos, mucho gusto, Oscar, alias Coca.
pues yo tuve la oportunidad de conocerlo de techo con Melissa Larín en una comunidad en Chiboj que se estaba analizando en poder poner las casas, y coincido con lo que dijo Ligia y se lo estaba diciendo a Shan, cómo organizar en esta nueva narrativa acciones concretas que nos lleven a todos a activar, más allá de comentar. Y pues nada, platicando con José Antonio Corrales ayer, que es parte del ENADE y de Fundesa, hablábamos de que esta situación de crisis, que tal vez tú expusiste, pues varios casos de pobreza y situaciones donde muchos niños no tienen las mismas oportunidades, deberíamos de prepararnos para lo que va a pasar tal vez en 6 meses. Mucha gente en Guate está haciendo bolsas solidarias, pero es como un boom y de repente se nos olvida y pasa el tiempo y después todo el mundo se enfría y la situación pues sí se va a complicar un poco, ¿verdad? Entonces como que a mí me encantaría como que no sé de qué forma Shan o cómo están los organizadores generales conectando todos los puntos para ir proponiendo ideas tangibles donde podamos involucrarnos de forma activa con nuestros círculos de influencia, porque pues cada uno tiene un círculo diferente con el cual impactar, y creo que si nos unimos vamos a lograr hacer pues cosas bien importantes, ¿verdad? Pues básicamente, y concluyo con que yo como mujer, mamá de 4 esperando a mi 5º hijo, me he dado cuenta que en todas las áreas, laboral, como esposa, como amiga, como hermana, como mamá, me siento muchas veces topada o frustrada, y en la única donde me siento verdaderamente útil o feliz es cuando de corazón me he volcado al servicio, a ir por alguien más. Entonces, esa parte que tú decías que te sentías tan feliz cuando entregaste una casa, yo creo que, y lo hablamos con Emilio hace poco, muchos estamos viviendo robotizados como muertos en nuestro interior y solo nos vamos a sentir vivos en el servicio. Entonces, pues yo en mi parte me propongo para cualquier iniciativa que sea accionar, y con cosas tal vez a mediano y largo plazo, que es donde realmente se va a ver el impacto de lo que estamos viviendo ahorita. Gracias. Gracias, María José. Bueno, vamos a tener espacio para 2 intervenciones más. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que, como saben, en cada espacio de narrativa se cierra el espacio, pero de ahí los que quieran quedarse y seguir conversando, pues lo podemos hacer durante más minutos. Eso significa que todos van a poder hablar, pero vamos a escuchar ahora a Suseli Girón, y luego creo que levantó la mano María Muñoz, los Marín Reyes y Mayel Aguilar y Ángel Solórzano. Así que en ese orden, por favor, pedirles que seamos lo más breve posible para que todos pudiéramos compartir. Adelante, Suseli. Hola, ¿me escuchan? Sí, totalmente. Hola. Bueno, primero felicitarte, Coca. De verdad es un orgullo verte ahora en ese espacio y que seguiste apoyando las causas después de la experiencia que realmente lograste vivir con la comunidad. Quiero comentarles a todos que en este proyecto donde estuvo Coca, llevamos a un grupo de jóvenes en esa vez, pero todos siguieron haciendo algo porque tuvieron esa empatía. Pero para mí una de las cosas más lindas que fue de ver esta experiencia fue que ellos se llegaron a compenetrar tanto con la comunidad. El día que fue la despedida eran lágrimas porque ellos ya los habían adoptado como de su familia. Pero además hubo un tiempo en que la misma comunidad, cuando iba a tomar algunas decisiones o algo, las mismas familias ya les preguntaban a ellos, porque había como aquella cosa de que ellos nos vinieron también a abrir el mundo. Y esto lo hablo porque es una interconexión de mundos, y Emilio siempre habla de los viajes, y yo creo que eso es bien importante porque es viajar con otro ser humano, compartir su experiencia, compartir cuál es su modelo de vida, y de esa perspectiva poder unir los esfuerzos para hacer algo. Yo me recuerdo que Luisa también es una biblioteca, que fue otra compañera de Coca en la comunidad,
porque sí se van viendo necesidades, pero aparte, yo creo que lo más importante de eso y de esta experiencia que Coca también comparte, es que muchas veces se vive en una burbuja, y cuando vemos la problemática de Guatemala la vemos como muy lejana, o como que le está pasando a alguien, pero no lo vemos desde el nuégano del corazón de ver que son nuestros vecinos, que son los que están ahí cerca. Y entonces yo creo que invitaría también a que a través de este espacio podamos también generar algunos otros viajes donde también podamos involucrar a más personas a que puedan conocer y puedan ver realmente y sentir esa empatía de la que Coca hablaba, al conectarse con otras personas y ver su situación real y cómo mis propias experiencias pueden fortalecer y hacer que crezcamos juntos. Gracias. Gracias, Suseli. Escuchamos a María Muñoz. Mucho gusto, Oscar, no te conocía. Solo estoy de acuerdo con lo que decía María José Asensio anteriormente. Yo he tenido experiencia desde Fundal, como colaboradora de Fundal, con donantes locales, y hoy Fundal está pasando por un momento tremendo porque no hay un compromiso a mediano o largo plazo de los donantes, y bueno, la situación ha llevado a que estos disminuyan. Desde la Junta Directiva de Israel, organización a la que pertenezco, nos ha funcionado mejor donantes extranjeros. Ahora, yo creo que el trabajo de hacer conciencia a los guatemaltecos es muy fuerte. Hoy, por ejemplo, mi papá fue a pagar su factura de la luz eléctrica y me decía, mija, pagué casi el doble de la luz. Yo pagaba 200 y ahora pago 400. Porque, bueno, porque las personas que pagan muy poquito, los que están como en la base de los que pagan la luz eléctrica, tengo entendido, no sé si estoy en lo correcto, que o no les van a cobrar o les van a cobrar muy poquito. Y yo le hacía conciencia a mi papá, te das cuenta que lo que estás haciendo es ayudar a otros guatemaltecos pagando tú lo que te corresponde. Entonces el guatemalteco, si llega un momento, digamos, poniendo el ejemplo de mi papá, que él tiene que pagar un poco más la luz para beneficiar a otros guatemaltecos que no tienen cómo pagar, como que eso les cuesta más. Y me encanta cambiar la narrativa precisamente para crear conciencia. Pero concuerdo con María José que los esfuerzos sí deben de ser para mediano, largo plazo, porque, bueno, a veces el impulso va decayendo y la emoción del momento también va decayendo. Entonces creo que ahí es donde se requiere cambiar la conciencia y la perspectiva para saber que todos tenemos que poner un poco por el beneficio de todos. Así que aquí estoy para servirles. Mucho gusto, Oscar. Muchas gracias, María. Y bueno, vamos a escuchar a los Marín Reyes. Igual comenzamos unos 6 minutos tarde, entonces tenemos ahí otros minutos para escuchar 2 opciones más, ¿va? Adelante, Marín. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, Coca, un placer conocerte. Me gustó muchísimo tu charla y me gustó muchísimo lo que expresas. Y sobre todo, bueno, me hubiera gustado estar en una clase de música, así como la explicas tú cuando yo era pequeño, ¿no? Muy bien, muy asertivo, muy concreto. Y es que tienes muchísima razón, bueno, porque es que la armonía nos da precisamente eso, ¿no? El equilibrio, la estabilidad. Y que también parte de la armonía es esa tensión e inestabilidad también, que genera estar en un ambiente, ¿verdad? Y para que el cambio se sienta, la inestabilidad es importante, ¿no? Porque eso genera una problemática. Y para luego sentir esa estabilidad y sentirnos cómodos con ella, ¿no? Sentirnos agradecidos con ello. Lo otro, la armonía nos ayuda muchísimo a enlazar cosas, ¿no? O sea, y ahí viene la parte de la empatía, ¿no? El entendimiento de los otros, de nuestras diferencias, y entrelazarnos y crear equilibrio y estabilidad, ¿no? Y me encanta la pasión y la asertividad con la que hablas. Me recuerda muchísimo al líder de Techo en Costa Rica. Yo estuve en Costa Rica y fui parte de un Techo para mi país. Que yo como guatemalteco estaba colaborando en Costa Rica. Yo me preguntaba, que a mí me gustaría participar en Guatemala, que es mi país, pero también parte como ciudadano del mundo que somos, ¿verdad? Nos toca dar nuestro granito de arena en donde estemos, ¿no? Y así que bueno, me deja encantado, digamos, tu charla, y me sigue resonando esa
ese deber de ayuda que tenemos todos que tener, ¿no? Gracias. Agrego un par de cositas, Coca. Sí. Felicidades, buenísimo, me encantó y lo hiciste perfectamente bien, me encantó eso. Igual cómo abarcaste el tema de la música, o sea, qué reto, ¿no? O sea, es un tema muy complejo y lo describiste muy bien. Y algo que nos sirve de ejemplo y me inspira muchísimo, yo creo que esto inspira a todo el grupo, los casos específicos de las personas, ¿no? Las realidades con nombre y apellido, o sea, tenemos que abarcar de lo poco que se tenga, describirlo como es, o sea. No estoy en contra de un lenguaje positivista, pero preferimos ser asertivos y congruentes, ¿no? Y en concreto. Así que me encantó muchísimo de que describas qué persona, qué esto, qué pasó, por qué de las cosas, ¿no? Eso de ver la realidad y nos acercaste, o sea, tenías un lente, ¿no? En tu cámara, perdón, y nos pusiste ahí a la par de la historia, ¿no? Así que eso es súper valioso, esas realidades son las que nos marcan como guatemaltecos y de ahí tenemos que partir. Buenas noches. Gracias. Y bueno, vamos a escuchar ahí una última opinión y como les digo ya, después de esta opinión cerramos el espacio, pero vamos a quedarnos por acá para seguir conversando. Adelante, Maye, te escuchamos. Hola Coca, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos. Estaba escuchando un poquito de todo lo que estaban diciendo de accionar, ¿verdad? Entonces, como para empezar, le tenemos que poner nombre a todo. Para esto yo le pondría intencionalidad. La intencionalidad se divide en dos y es, en primer lugar, la intención, que es tener un sueño, una meta, algo que nosotros querramos cumplir, pero la intencionalidad es llevarlo a la acción. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la acción? Como un consejo o como para cerrar este conversatorio con actos específicos, ¿verdad? Y es que cuando uno quiere crecer como persona o como profesional, y en este caso en nuestra área de servicio, que es lo que más nos llena el alma, para comenzar nosotros debemos tener una buena actitud. Cuando nosotros tenemos una buena actitud, se han dado cuenta, para todos los que trabajamos en esta área, nos da la oportunidad de abrir las puertas. Entonces, si nosotros queremos crecer como personas, debemos tener una actitud positiva y una actitud de servicio, pero sobre todo, como lo decías tú, empática, para que nosotros podamos abrir las puertas de oportunidades. Y en base a eso, nosotros ya podemos accionar. Cuando nosotros trabajamos directo en la acción, lo que nosotros estamos haciendo es como resultado crear una vida mejor, directamente para las personas con las que estamos trabajando, directamente con nosotros como personas, pero cuando nosotros sembramos este granito de arena es como esa metáfora que dicen de la mariposa cuando cierra sus alas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos una acción, nosotros hacemos como esas ondas que se dan en el agua para que nosotros podamos expandir esta pasión que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, ¿qué es eso? Son esos los pasos, tener la intención, pero llevarla a cabo, ¿verdad? A eso se le llama intencionalidad. Entonces, para que nosotros también investiguemos un poquito sobre eso y que todos los planes que nosotros tengamos pues se puedan llevar a cabo a cabalidad. Un besito y saludos a todos. Saludos a Emilio, que lo quiero desde 2005, 2006 en Guatemala, aquí en Shela. Entonces, gracias Emilio, porque desde ahí nos encendiste la pasión y mira, ahorita nuestros 32, igual seguimos trabajando en tu proyecto desde nuestra área, ¿verdad? Desde donde nosotros nos desenvolvemos, así que esta oportunidad que sale ahora, pues le damos con todo porque sabemos que tenemos mucho apoyo tuyo, Emilio, y pues que se abran las puertas de esto para una Guatemala mejor. Muchísimas gracias, Maye, por tus palabras. Muy bien, vamos a cerrar el espacio. Como les digo, los que quieran continuar, vamos a seguir conversando. Quisiera despedirme diciéndoles lo siguiente, y es que la verdad es que la situación no va a terminar en este momento, ¿verdad? Los alimentos, el kit de alimentos, el kit de higiene va a responder, sí, a una necesidad de emergencia que hoy es necesario poderla resolver porque hay mucha gente que está viviendo el hambre día con día.
Pero hay muchos proyectos y ahí es donde entran muchas organizaciones como el Techo, y no solo el Techo, seguramente habrá muchísimas más que también están ideando en este momento proyectos que respondan a una respuesta más a mediano y más a largo plazo. Les invito a que se puedan acercar a estas organizaciones, que no cerremos puertas, que escuchemos, que podamos identificar a través de estas organizaciones la manera en la que nosotros podemos ayudar. Hoy les hablaba del Techo porque es la posición que yo tengo y quiero invitarlos antes de cerrar que puedan visitar la página de techo.org/COVID-19, que puedan hacer el aporte que puedan, no importa lo que sea. La verdad es que cada vez que llamamos a una comunidad se nos desgarra el corazón porque escuchamos las historias de la viva voz de los vecinos y las vecinas comunitarias que hoy en día están pasando por una situación difícil ante la crisis. La empatía nos lleva a eso, a sentirse, a acompañar en el dolor, a caminar con el dolor, pero a canalizar y a catalizarlo en una acción que en este momento es poder aportar y poder ayudar. Recordamos siempre el límite de la empatía debe de ser ese choque entre la necesidad y mi capacidad de ayudar. Los invitamos a que se unan a los diferentes proyectos y al proyecto de Techo que es Construye desde Casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Para quienes se quieran retirar, así cerramos el espacio. Y bueno, pues ahí hay algunas personas que todavía querían seguir conversando. Tengo la mano de Winston. También tenía, no sé si todavía permanece por acá Ángel, que era la persona que continuaba en este momento. Creo que ya no está, pero vamos a escuchar por ahí entonces a quienes todavía tienen las manos levantadas. Perdonen, se me fue. Hay alguien que, bueno, ya no identifiqué por aquí las manos, pero hay alguien en este momento que quiera conversar. Creo que está Ángel todavía adelante. Ángel, te escuchamos. Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Creo que algo que se puede compartir en estos momentos es entender que en la misma armonía existe disarmonía. Y a esto me refiero a que en los mismos espacios en donde nosotros buscamos generar armonía, pues vamos a encontrar una diversidad de pensamientos y sentires. Y creo yo que un eje principal que es parte de la empatía es entender que cada línea, espacio de acción nunca debe de ser homogenizante o impuesto, sino que se deben de dar en su momento, que debe de ser una construcción participativa. Otra de las cosas es entender que en el tejido social la palabra diversidad incluye no solamente una sola cosa cultural, sino es un amplio espectro. Es una palabra que cabe mucho y que esto debe de ser parte de esa identidad social que nos debe de identificar como individuos y como colectivos. Lo tercero es entender que la identidad debe de ser participante, no simplemente algo que caiga en la folclorización o en la lástima o en algo por el estilo, sino que realmente esta misma identidad, entendiendo la diversidad, entendiendo las diferencias de sentires, sea partícipe en los espacios de acción. No simplemente una cuota o simplemente un símbolo, sino que también participe. Y para poder alcanzar eso, creo que una de las cosas fundamentales que debemos de generar desde nuestro espacio como individuos es hacernos preguntas incómodas y cuestionar los espacios en donde nosotros nos desenvolvemos y participamos, cuestionarnos a nosotros mismos, preguntarnos si lo que hacemos, lo que pensamos, si lo que realmente estamos proponiendo pueden generar un nuevo entramado social. Si realmente podemos alcanzar lo que deseamos, si queremos hacer un país más justo, menos desigual y demás, si realmente es a través de esas acciones que nosotros generamos, para poder así entablar un diálogo participativo en todos nuestros espacios. Entender que cada persona habla desde su contexto, desde su espacio, desde su vivencia, y que esos pequeños aportes pueden generar una propuesta mucho más clara y mucho más fuerte, solamente. Muchísimas gracias Ángel. Ángel, ahí por tu intervención. Bueno, yo creo que terminamos con las manos levantadas. ¿Hay alguien más que quisiera dar las últimas opiniones para poder despedirnos del espacio? Rosana, bueno, Rosana, a ver si puedes tú activar tu micrófono, por favor. Te pedimos que puedas activar tu micrófono. Listo. Perdón, sí. Bueno, me encantó. Te felicito porque, por un lado,
has tenido claridad de hacer un camino de construcción en tu desarrollo, en tu capacitación y de llevar a cosas concretas y encaminadas desde lo que al principio fue tu intención. Y eso me parece que muchas veces se dan como inicios de acción y luego cambio de acción y eso no permite llegar a ningún lado y en tu caso has estado enfocado y has logrado hacer algo que te realiza y eso me parece excelente. También me parece súper bien tu habilidad de comunicar. Creo que es súper importante desarrollarse en esa habilidad para poder ayudar más y que eventualmente podría ser un capacitador de comunicación. Yo vivo en Costa Rica y soy guatemalteca y una vez en Saúl hicimos una actividad en un techo para mi país y me fascinó hacerlo y me encantaría poder ayudar y pues voy, ahorita eso está parado, ¿verdad? Pero iba por lo menos una vez al mes, así es de que me encantaría poder tener ese contacto para ver si existe alguna posibilidad de seguir ayudando. Pero más que nada es que este tema de ser empático, me parece ser empático y concluir en acción lo que queremos hacer, me parece crucial, porque muchas veces se nos va en sentimientos y queremos hacer y quisiéramos, pero no concretamos en qué hacer. Y como tú decías, para ser empático debo de solidarizarme con la persona que quiere entender. Y yo creo que esa posibilidad la tenemos en todas partes. Y el mundo está necesitado de tener gente menos indiferente y más empática. Entonces, por un lado es una acción que podemos tener en donde estemos y por otro, pues hay tanto que hacer en Guatemala que también no se nos desborde de que es tanto que ya no puedo hacer nada, sino de qué manera puedo concretar en hacer algo. Así es de que muchísimas gracias y sigue adelante. Gracias, muchísimas gracias, Rosana. Qué bonito saber que has vivido experiencias también con el techo. Muchísimas gracias por compartirlas. Gracias. Muy bien, mis queridos amigos y amigas. Entonces, yo creo que no veo ninguna mano levantada por acá. Creo que entonces es momento de cerrar el espacio. Si alguien por ahí desea hablar, perdón, sí, Ana María Diegues. Ok, Ana María, te escuchamos. Rápidamente, primero amo a Techo, todos los años los ayudo muchísimo en los semáforos. Voy a participar en ayudar con los kits, pero creo que han dicho algo muy importante. No hay que pensar solo en esta emergencia inicial. Las necesidades van a continuar, mucha gente va a morir, mucha gente va a pasar hambre y siendo creo que la mayoría urbanos aquí, ya sea de Xela o de la capital, salgamos de nuestra burbuja. Creo que tenemos que mantener esta solidaridad que se ha despertado con la pandemia para todo el resto de nuestra vida. Y eres un excelente motivador. Felicitaciones y ojalá que nos toques a más el alma para salir y ayudar a otros guatemaltecos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María, por las palabras. La verdad es que sí, ha sido un espacio bastante retador. Qué bonito que están todavía ahí presentes para poderles compartir algo que no me dio tiempo de decirle, y es que cuando empezamos a hacer el monitoreo en comunidades, empezamos a conocer cuáles eran las principales necesidades, lo que nos llevó a saber que hoy la alimentación y la higiene es una de las principales. Cada llamada que colgábamos de verdad era un peso y otro peso sobre nuestros hombros, porque decíamos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo logramos poder solventar y poder responder a las necesidades que nos manifiestan a través de estas llamadas? Entiendo perfectamente que la necesidad no solo está presente en las 23 comunidades que hoy a nivel país estamos como Techo. Están en todas las comunidades de Guatemala, pero por algo tenemos que empezar. Algo tenemos que hacer. Y como les decía anteriormente, hay muchos proyectos que se están dando, pensando también en responder a un mediano y a un largo plazo ante la necesidad, ante las consecuencias que va a traer esta crisis que estamos viviendo. Pero hoy por hoy, la mejor manera de poder accionar es actuar inmediatamente. Porque el hambre es canija. El hambre es canija y muchas veces nos preguntamos por qué este niño en una comunidad no pasa de tercero primaria. Y lo juzgamos y decimos,
¿Por qué? Que no estudias, que no aprende, y muchas veces nos atrevemos incluso a utilizar palabras despectivas, menospreciando la inteligencia del niño. Y es por una simple y sencilla razón, es porque no ha comido, es porque tiene hambre, y porque está desconcentrado estudiando, porque no puede pensar gracias al hambre que tiene, porque antes de irse a la escuela pudo haberse tal vez comido un pedazo de tortilla y un vaso de café. Y así son muchas las realidades que hay. Las fotos que yo les presenté, las historias que yo les presenté, las historias son reales. Probablemente las fotos que les presenté eran ficticias para no mostrar la fotografía de las familias, pero cada una de las historias que pude compartir con ustedes son reales, y es lo que día a día se viven en nuestras comunidades, en todos los municipios de nuestro país, en los 22 departamentos de Guatemala. Así es que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Estén pendientes de los siguientes espacios de narrativa, y ojalá que sigamos construyendo esta narrativa y que sigamos aprendiendo y entendiendo que la narrativa no solo es la manera en la que vamos a hablar o en la manera en la que nos vamos a comunicar, que la narrativa nos lleva a una acción, porque al final es eso lo que va a formar parte de esto, de nuestra huella digital en este mundo, de cómo queremos que nos recuerden y de cómo queremos abrir esas brechas de cambio de las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque probablemente nuestros ojos no vean los resultados de nuestros esfuerzos, pero tenemos hijos detrás, hay generaciones detrás que necesitan que alguien abra la brecha de cambio, y ojalá esta generación que estamos viviendo seamos los que abran esa brecha de cambio. Feliz noche para todos, pásenla muy bien, guárdense en su casa, y les mando un abrazo virtual desde acá. Recuérdense, abracemos sin tocarnos y hablemos sin palabras, hagámoslo sintiendo, y eso nos lleva a la empatía. Feliz noche.